AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Muy bien, 8:27. Mechi de Merlo nos dice: los quiero mucho porque no bajan los brazos. Así que, con los brazos en alto, Mechi querida, un beso grande. Ya hay otros que están empezando a participar por el libro y también mandándonos sus saludos. Caen los mensajes y caen. En un rato los leo. Vamos a empezar a escuchar algunas de las voces del día y también repasar las noticias, ¿no? Patricia Bullrich hizo un cálculo rarísimo. Eduardo Feynman le tuvo que decir: che, pará, ¿no es un poquito poco? Dice que hubo 48.000 personas nada más en la marcha. Dale, seamos buenos entre nosotros. Viste, es cierto que la verdad, como también decía, es una cuestión de fe, ¿no? Decía Fito también. La verdad hoy por hoy es una cuestión de fe. Vos creés en quien te la dice y le crees, pero hasta eso tiene límites. 48.000 personas se te ríen en la cara, Patricia, dale. En el momento de máxima cantidad de gente, hubo 48.200 y pico de gente. Lo tenemos todo por cada lugar, donde estaba la gente, hasta contamos la gente de la casa de Cristina. Y que ese fue el máximo momento. ¿No se quedaron cortos? No es muy poco. No nos quedamos cortos porque hicimos un cálculo geométrico matemático, de acuerdo a la cantidad de espacio, la cantidad de personas por metro cuadrado. En algunos lugares estaban un poco más, había un poco más, en otros lugares estaba mucho más disperso. Contamos cada uno de los lugares, más todos los micros que entraron, y llegamos a una cifra, digamos, le diría, bastante suelta, 40.000. Bueno, hay en Patricia Bullrich un cálculo en esto, no es mirá la pavada que dijo y nada más. Ella sabe que no hay escarnio para ella, porque, digamos, ya después de 30 o más años de hacer tropelías, aprovechándose del Estado, sabe que no hay chance de que nada la toque, evidentemente, ¿no? Porque vuelve y vuelve y vuelve. Es muy astuta en eso, es muy astuta en saber a qué barco se tiene que subir para seguir viviendo del Estado, a qué barco se tiene que subir para seguir con sus políticas represivas, o para generar o para participar de nuevos proyectos que le saquen derechos a la gente. Es más viva que nadie en eso, lo ha hecho desde hace tanto tiempo. Nunca hizo nada bueno para la gente, eso está clarísimo, ¿no? En casi cualquier lugar donde la veas, generalmente le ha arruinado un poquitito la vida a la gente, o un montón la vida a la gente. Pero entonces sabe que puede decir cualquier cosa, este es el punto, ¿no? O sea, le sacaste el 13% de los jubilados, mandaste a reprimir y murió Santiago Maldonado, o mandaste a reprimir, mataron a Rafael Nahuel y ocultaste todas las pruebas y seguís adelante. La buena parte de la información alrededor de Gerardo Milman fue borrada en tu fundación. Había facturas truchas en tu fundación y no pasa nada con vos. Y vos seguís adelante y saltás de un barco al otro y te sigue yendo bien en lo personal. Bueno, entonces podés decir cualquier cosa. Este es lo que Patricia Bullrich claramente entiende y ejerce, ¿no? Obviamente. ¿Alguna vez habrá un límite? No lo sabemos, pero hasta ahora no lo ha habido para el personaje. Fabiana es mamá de un adolescente que sufrió abuso policial de la Policía Federal, justamente cuando iba a la marcha, ¿no? Lo contaba ayer en el programa de Felicitas, el gran programa que hace Felicitas, y lo contaba de esta manera. Ayer me escribías y me contabas de una situación que se dio con dos adolescentes. ¿De qué edad? Sí, en realidad las que hasta ahora conocemos son cuatro. De 13 años. 13 años, re peques. Sí, chicas. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, hay un caso donde una de las chicas estaba yendo del subte de Plaza de Mayo al campo de deportes, que queda en Puerto Madero, y es abordada por 5 policías que la rodean y le empiezan a preguntar a dónde va. Y no le creen, le piden el documento, la rodean, uno de ellos tenía el arma ahí, ella veía el arma en primer plano, otro por atrás le quiere revisar la mochila, le piden el DNI, no le creen a qué colegio va, le piden la credencial, bueno, casi llora.
5 Sí, policías con Catillora, una nena de 13 sí. años. Sí. Bueno, ahí está, ¿no? Algo inconcebible, absolutamente inconcebible, y que capaz que por este lado le venga a Patricia Bullrich algo de ese castigo que merece, ¿no? Por sus tropelías. No lo sabemos, porque la verdad es que hasta ahora ha sorteado en ese sentido la justicia, pero uno puede decir que claramente lo que está desarrollando con este cambio de estatuto de la Policía Federal, con los controles cuasi dictatoriales o que nos recuerdan esos periodos cuando la gente va a la marcha, alguna consecuencia, al menos política, tiene que tener. Mientras tanto, la gente que va a la marcha, o estas chicas y algunos otros, siguen sufriendo, los jubilados siguen siendo gaseados y todo esto. Vamos a escuchar, ayer en Siempre Soy también hablaba Facundo Tignanelli, el diputado provincial, hablaba justamente de que el pueblo salió a repudiar la condena a Cristina. El pueblo salió a la calle a manifestarse por varias situaciones, ¿no? Una situación tiene que ver con la inocencia de Cristina y la injusta condena que le pusieron y que la tienen presa injustamente, y en eso el pueblo argentino salió contundentemente a repudiar eso. Por otro lado, una situación, yo te diría, de hartazgo de todo lo que está llevando adelante el gobierno nacional, y a partir de ahora, ¿qué? Bueno, lo que dijo Cristina, organizarse y trabajar en función de una propuesta que a quienes tenemos responsabilidades institucionales nos vuelva a poner a todos, absolutamente todos, en clave de volver a representar qué es lo que está pasando. Uno de los temas más importantes, ¿no? Obviamente que plantea Facundo Tignanelli, porque cuando Cristina decía hay que volver a representar, en esa nota del Gato en la que también dijo que iba a ser candidata por la tercera sección electoral, se refería a esto. Eso no se suspendió, continúa, obviamente. Falta un mes para el cierre de listas, y es clave y es importante que al peronismo le vaya bien en la provincia de Buenos Aires. Tanto en septiembre se ha decidido que fueran desdobladas las elecciones, como en octubre. Es muy importante. Cristina Kirchner también, de alguna manera, subió muchísimo su perfil y ella misma puso el cuerpo diciendo que iba a ser candidata porque entiende esto. Han pasado muchas cosas en el medio. Por supuesto, la más importante, la que el propio Tignanelli decía que hay que repudiar, es la condena a Cristina de un establishment económico, judicial, político, que evidentemente se asustó. Tuvo que apurar los tiempos casi hasta el borde de quedar ridículo, ¿no? De quedar en ridículo. Bueno, ayer estaba Gerardo Romano también conversando con Carlos Polimeni y habló acerca de este tema, ¿no? Del acto de anteayer. Se refirió Gerardo Romano. Fueron muchos los artistas, actores que acompañaron el acto de una u otra manera, o en redes o presenciales. Gerardo Romano se refería al tema. Y el sabor dulce del encuentro, de la movilización, de enfrentar el autoritarismo, de enfrentar la falta de cumplimiento de las normas constitucionales, la impunidad, de enfrentar la impunidad de que conduzca a los destinos de la patria una persona que ha cometido una estafa. No me quiero adelantar a darlo por probado, pero tal flagrancia, digo despacio la palabra porque tiene su trampa para actores. Todo esto que rodeó al acto de ayer, y también un sabor amargo me quedó. ¿Dónde está la CGT? Bien, ahí estaba, ¿no? Que es la pregunta que ayer, ¿se acuerdan que Roberto leía? Que le hacía la propia UOM a la CGT. ¿Dónde están, viejo? ¿Qué pasa con esto? Eso guarda que también va a reconfigurar algunas cosas, ¿no? Volveremos a situaciones parecidas a las de los 90, ¿no? Cuando se tuvo que armar el MTA, cuando tuvo que haber una división dentro de la central obrera entre los que transaban con el neoliberalismo del momento y los que no.
Bueno, hay muchos que se están pintando de violeta. En aquel momento tenían la coartada de que Carlos Menem no dejaba de ser alguien que formaba parte del justicialismo, con lo distinta que era, lo opuesta que era su gestión de gobierno a las banderas más básicas del peronismo. Pero en todo caso estaba, aunque sea, esa coartada. ¿Cuál es ahora? ¿Por qué te teñís de violeta? ¿Por las cajas de las obras sociales? ¿Por el 70/2023? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que varios de los dirigentes más importantes de la CGT ven con mejores ojos a Milei que a Cristina? Eso está pasando, ¿eh? Eso está pasando. Pero hay otros, como bien decíamos, como Furlan, como la gente de Esmata, como los bancarios, bueno, son muchos, ¿no? Obviamente, y ustedes los conocen, que están teniendo una actitud completamente diferente dentro de la CGT y fuera de la CGT, también en la CTA, ¿no? Pero bueno, un poco esto está directamente relacionado con la que yo creo que es la noticia del día, que vamos a abordar ahora cuando escuchemos al propio Milei hablar de ese tema, que es la desocupación, ¿no? El aumento de la desocupación. Algo que era obvio, que se veía venir, que tenía que suceder. ¿Por qué? Porque lo vemos todos los días y generalmente las cosas se parecen a lo que vemos, ¿no? Carlos Tomada, justamente ministro de Trabajo, probablemente el mejor ministro de Trabajo de la historia argentina, por lo menos reciente, desde la vuelta de la democracia para acá, hablaba acerca de del momento en el que estamos, en términos políticos, englobando por supuesto lo que sucedió con Cristina. Lo escuchamos. La palabra acto me parece que le queda chica, ¿no? A esa explosión de amor, de lealtad, de esas lealtades de ida y vuelta, ¿no? Sí. Que son las de verdad. Uh-huh. Yo soy leal porque vos sos leal, digamos, ¿no? Maravilloso acto y maravilloso encuentro y maravillosa ratificación de que vamos a volver. Hoy me parece que estamos en otro momento y ese momento es el de pasar a la ofensiva. ¿Y para qué quiere decir para mí pasar a la ofensiva? Es que hemos sido oposición, ahora tenemos que ser alternativa. Muy bien, ahí estaba entonces Carlos Tomada con esta fórmula final que es muy importante. Hemos sido oposición, ahora tenemos que ser alternativa. En un momento clave, por esto que decíamos. Primero escuchemos a Javier Milei hablar entonces de la marcha de hace 2 días, ¿no? Ya escuchamos a Patricia Bullrich decir que solo fueron 48.000. Ahora escuchamos al propio presidente ayer entrevistado, bueno, en esta charla, entrevista es mucho decir, con Esteban Trebuch y le decía lo siguiente. ¿Esperaba más gente en la marcha de ayer? Yo no tengo por qué esperar nada, que la gente se manifieste y haga lo que quiera. Es decir, yo la marcha de ayer, ¿sabés cómo la vi? Yo dije como ayer... un partido homenaje. ¿Cómo? Como un partido homenaje. Como que alguien se retira, digamos. Claro, cuando se retira un jugador de fútbol, ¿viste? Que le hacen un partido homenaje. Sí. Bueno, lo vi así, digamos, toda la gente fue, digamos, a despedir a alguien. A despedir a la señora Kirchner porque está inhabilitada de manera perpetua de ejercer cargos públicos. Los homenajes generalmente son a buenos jugadores. En este caso, que ahora fueron a despedir a otro medio patadura, ¿cómo sería eso? No, porque si vos te fijás a la declaración de la gente, que esto es otro de los grandes daños que hizo el kirchnerismo, que es el daño cultural, que es el daño en los valores éticos y morales de la sociedad. O sea, no cuestionaban que robaran. De hecho, les parecía bien porque había repartido el botín con ellos. Perdón, yo escuché bien, ¿escuchamos bien lo que dijo? O sea, lo que dijo es que los manifestantes, los que estaban ayer en la plaza, no cuestionaban que Cristina haya robado porque repartió el botín con ellos. O sea, básicamente, la expresidenta robó para repartir el botín con el pueblo, que es lo que básicamente un presidente tiene que hacer, con lo cual no estaba robando. Eso es lo que claramente se manifestó en la marcha de hace 2 días.
el agradecimiento, por donde se lo viera, ¿no? Lo que estaba era esto, el agradecimiento por tal política, el agradecimiento por tal posibilidad, por el crecimiento en tal cosa, por haber podido comprar la casita, por un montón de cosas que justamente hacen a un presidente. Es raro, Cristina lo ha dicho 1000 veces, ¿no? Esta idea de nosotros robábamos, pero la gente crecía y el país se desarrollaba y encima nos desendeudábamos. Pero estos, los honestos, pasa todo lo contrario y con ajuste y con claramente pérdida de empleo y todo eso. Es llamativo, es llamativo. Nos quieren volver locos, está claro, ¿no? Digo, no, acá no hay nada dejado al azar. Javier Milei, en otro pasaje de esta charla, hablaba acerca del indulto, el eventual indulto a Cristina Kirchner. ¿Usted en algún momento imaginó una situación de indulto o algo análogo para Cristina? A mí me parece un disparate. A ver, Esteban, si yo vivo pregonando la independencia de la justicia, que la justicia falle y haga lo que considera pertinente, que dicho sea de paso es una materia que además no manejo. Digo, no tengo ni la más mínima intención de algo así, porque aparte nuestro lema de campaña es el que las hace, las paga. Entonces, ¿qué es eso? A mí me parece aberrante. ¿El indulto le parece aberrante? Aberrante. Es decir, porque significaría que, como no estoy de acuerdo con lo que hizo la justicia, en caso de que yo estuviera en desacuerdo, con lo cual, además, tampoco me compete tener, digamos, esa opinión, por decirlo de alguna manera, en el lugar que estoy. Bueno, ahí estaba, entonces con un comentario que casi que le tiró como centro para que el presidente hablara acerca de esto. Están muy arregladas estas notas, ¿no? Eso está claro, lo vimos en la de Johnny Viale, con ese corte que hicieron, ¿no? Claro, porque esto te puede traer problemas legales, raro, ¿no? Un Johnny Viale que está preocupadísimo por la legalidad o no, y si se ajusta a derecho o no, Cristina Kirchner, pero que le cuidaba las espaldas al actual presidente en lo que es un escándalo como el de Libra, ¿no? Donde hay una estafa más que evidente, más allá después el modo en el que avance la justicia, que siempre lo hace con doble vara. Pero como les decía, vamos a volver a escuchar al presidente Milei en esta charla. ¿Por qué? Porque el dato es que la desocupación subió al 7,9% en el primer trimestre y ya afecta a 1.700.000 personas. Esto que vos sentís no es mentira. Eso que seguro te pasa, que si tenés la suerte de continuar con laburo, tenés gente alrededor que te dice, che, me quedé sin laburo, che, tuve que cerrar el local, che, me rajaron del local porque no pueden mantener más empleados, no vendo más, hace no sé cuántos meses que no facturo. Por donde se mire, hay un montón de estas cosas que seguro les sucede a ustedes o les cuentan sus más cercanos que les están pasando. No es un fenómeno alucinatorio personal, no, está pasando, es de verdad. Por más que te lo nieguen, es cierto, ¿sí? Hay ahí sectores que se están beneficiando muchísimo y otros sectores que están empezando a sufrir y avanza hacia los 2 dígitos la desocupación en la Argentina. Hay que decirlo así, hay que decirlo de esta manera. Mientras ves en redes sociales que una parte de la Argentina puede estar en Miami comprando barato lo que quiere y viendo a Boca o a River como si estuviéramos nuevamente en una fiesta, como la de la Plata Dulce, como la del menemismo y todo eso, hay otro sector, como pasaba en esas épocas también, que se queda sin laburo y no llega a fin de mes. Es esto, esta es la realidad que vivimos claramente y Javier Milei habla de eso. Bueno, las políticas de la crueldad ya han sido señaladas muchas veces. Mirá como de un modo eufemístico sigue siendo tremendamente cruel hablándote de sectores que se prepararon mejor y sectores que se prepararon peor. Lo que está ocurriendo es que vos tenés un modelo que genera muchos cambios estructurales. Los cambios estructurales no son neutrales. O sea, hay sectores a los que les va a ir mejor y hay sectores a los que les va a ir peor. Ahora, es decir, digamos, ahora, dentro de los que les va mejor están los que se prepararon para el cambio, o sea, la vieron y se subieron a eso, entonces le está yendo muy bien. Después tenés sector, digamos, el sector que le toca, digamos, o sea, está siendo favorecido por esta situación, bueno, que no hicieron nada. Bueno, entonces les va bien, pero no tanto. Ahora, después están los que
digamos, en el cambio de estructura quedan relegados. La industria, por ejemplo, algunos sectores de la industria. Bueno, puede ser, digamos, ahora cuando vengan las cuentas nacionales y salga el consumo, vamos a ver si el consumo está subiendo o no. O sea, con lo cual, digamos, le hago un desafío así abierto a todos estos econochanta. Y te voy a decir algo, el problema es que cambió la metodología bajo la cual la gente consume. Digamos, es mejor proxy mirar qué está pasando con las ventas de Mercado Libre que cualquier indicador de estos, digamos, que tenemos de... Es decir, es más fiable el pronóstico o el número que pueda tener Mercado Libre en ventas que... Absolutamente. Si la gente se la pasa comprando, digamos, por Mercado Libre y usa Mercado de Pago. Entonces, de vuelta, digo, parece que no aprenden, pero tampoco quieren aprender. Bueno, tampoco quieren aprender, te dice el presidente de la Nación, cuando lo que vos vivís... Pues no son lo que él llama econochanta, él es un econochanta. No son esos a los que apunta, es a cualquiera de todos nosotros, a los que sufrimos la realidad de todos los días, y él nos quiere convencer de que lo que nosotros estamos sufriendo es equivocado, ¿no? Ojo que esto ya también se probó, también se ensayó. El estamos mal pero vamos bien le sirvió a Carlos Menem para tirar unos años. Y lo que sucede es que es cierto que el dólar barato te gana elecciones. Esto es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque lo otro es enloquecedor, porque la inflación obviamente que nos quita poder adquisitivo momento a momento, pero también es cierto que el dólar barato destruye economías. Entonces lo que es básicamente pan para hoy, hambre para mañana, y a veces ni siquiera hay pan hoy, ¿no? Entonces lo que en el 95 era estamos mal pero vamos bien y vos tenías un 18% de desocupación y sin embargo Carlos Menem ganó, puede pasar este año también, puede ser que le vaya muy bien a Milei en las legislativas, sobre todo con el nivel de abstencionismo que ha habido, hay que ver qué pasa con este reverdecer del peronismo, pero digamos, si esto influye en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para que haya más gente con ganas de ir a votar. Pero, de nuevo, ¿se acuerdan de aquella época? Muchos de ustedes, por supuesto, que lo recuerdan muy bien. En el 95 había una especie de falta de alternativas en la oposición y Menem caminando solo. Ahora, el tipo que en el 95 te decía, bueno, estamos mal, pero vamos bien, yo soy uno de los desocupados. En el 97 ya no creía en eso, porque hacía 2 años que no tenía laburo. Entonces, uno se puede clavar un par de puñales, sobre todo cuando te dicen que la culpa es tuya, pero hay un momento en el que te avivás de que, evidentemente, el problema no sos vos, el problema son las políticas. Y eso es efectivamente lo que sucedió. De hecho, en el 97, Carlos Menem pierde las elecciones del segundo mandato y de medio término en el segundo mandato y termina, por supuesto, perdiendo las elecciones en el 99 el peronismo. Eso pasó, eso sucedió. Entonces, te pueden convencer por un rato de alguna cosa que vos estás viviendo que te pueden hacer creer que es equivocada, pero no un montón de tiempo, no un montón de tiempo. Vamos a escuchar, prometo que es el último audio de Javier Milei, pero porque nos vamos a meter con un tema que esta semana, con todo lo que pasó, quedó un poco de costado. Y es que Javier Milei nos está metiendo en un lío inmenso en términos geopolíticos. Porque Milei se está alineando con Israel y con los Estados Unidos y empieza a haber un conflicto allí en Medio Oriente. Y nosotros ya pagamos las consecuencias de frivolidades en ese sentido, justamente en la misma época de la que estábamos hablando recién, en los 90. ¿No? Todos recordamos, por supuesto, el ataque a la embajada, pero sobre todo el ataque a la AMIA, donde sufrimos todos los argentinos en esos atentados. Y de nuevo esas frivolidades, esos alineamientos ridículos, aún con menos, si vos querés, con menos argumento práctico que en aquella época, que ya no había mucho, pero hay mucho menos ahora. El presidente, Javier Milei, anunció hace 2 días que habló con Benjamín Netanyahu, que le comunicó su alineamiento, algo de nuevo que no nos reporta ningún beneficio en la corta y nos puede tener un montón de perjuicios en la larga. En la charla con Trebuch también hablaba del tema Milei. Fíjese que Irán ataca objetivos civiles en Israel. Y sin embargo, ¿qué noticias usted encuentra de Israel contra, digamos, Irán? Son todos altos mandos, son todos ataques quirúrgicos.
Entonces, no solo eso, digamos, o sea, yo quiero ponderar la forma, la hidalguía y el honor con el que pelea Israel. Israel ataca objetivos militares y el rival, no solo que estaba desarrollando armamento nuclear para eliminar a Israel, sino que además ataca objetivos civiles. Sí, bombardeó un hospital en las últimas horas. Bueno, entonces, fíjese, Israel ya nos salvó de Irak en 1981. Israel nos salvó de Siria en el 2007. Y ahora lo está haciendo de vuelta. Israel, digamos, está salvando la cultura occidental. Bien, ahí estaba entonces Javier Milei. La pregunta es si Israel tiene la capacidad de estos ataques quirúrgicos de las que hablamos hacia Irán, ¿por qué está generando el genocidio que está generando en Gaza? ¿No? Si tiene la posibilidad y la capacidad de ataques quirúrgicos, ¿por qué ataca hospitales en Gaza? ¿Por qué ataca jardines de infantes? ¿Por qué está generando esa situación? Ya que tiene esa capacidad, ese despliegue de inteligencia en el territorio y todo esto. ¿Por qué hace lo que hace en Gaza? No hay una explicación. No hay una explicación, por lo menos en estos términos, ¿no? De los del propio Javier Milei. Que se alinea de nuevo de un modo muy torpe, muy frívolo. Uno la verdad que no tiene también tampoco con Irán, digo, ¿no? Acá hay una guerra en la que probablemente no haya buenos, como pasa en muchas otras guerras. Pero, de nuevo, alinearte del modo en el que lo está haciendo no es ni siquiera en términos prácticos algo saludable. No nos reporta ningún beneficio en el corto plazo a nosotros, pensando en los intereses de nuestro país, que es lo primero que un presidente debería poner adelante de todo, ¿no? Más allá de la cuestión ideológica, más allá de que le gusta que lo palmeen o que le den el premio Nobel judío o lo que fuera, ¿sí? Esto, por supuesto, está por fuera de ese tipo de cuestiones. Son los intereses de la Argentina los que primero tiene que contemplar un presidente. Vamos a escuchar a Máximo Kirchner. Viene, como decíamos hace un rato, dando muchas entrevistas, el diputado nacional, y en este caso también lo hizo en Radio Con Vos, ¿sí? Con Ernesto Tenenbaum, con Reinaldo Sietecase y con Alejandro Berkovich. Estuvo charlando el diputado nacional y habló de algo que ya había hablado anteayer. Estaba entre los audios que íbamos a pasar ayer y finalmente no lo pasamos porque pasamos varios de Máximo, hablando de otras cosas. La verdad que particularmente, ayer hablaba de lo mismo, o anteayer hablaba de lo mismo, pero este de ayer es particularmente duro pensando en qué es lo que te hacen cuando vos efectivamente tocas resortes de poder. Que le han hecho a la familia, a las personas, las presiones que han recibido, las denuncias que han hecho, o lo que han hecho con mi hermana. Lo que han hecho con los hijos, las hijas de otros, de la gente que han denunciado, destruido a la familia. No está bien lo que hicieron. No se hace con nadie eso. Yo te voy a dar un ejemplo en el mío. Mi viejo se murió laburando, no pelotudeando y boludeando. Cristina la tengo presa. A mi hermana hecha mierda. Quedo yo nomás, que soy ya el bocato di Cardenale de Macri y Mañeto. Seguramente los esperaré. En meses, seguramente, o años, algo te van a hacer. Porque hay que demostrar que no temerles, discutirles, debatirles, nombrarles, cuestionarles los negocios. ¿Cómo haces para quedarte en 10 años con Telefónica y Telecom? Si vas a desaparecer, hasta en el año 2015 vas a desaparecer. Bien, ahí estaba entonces. Esto no se hace. Y tiene razón, porque ahí hay un límite que se cruzó, que viene de antes de la presidencia de Milei, por supuesto, e incluso de antes de la composición de esta corte. Macri inauguró esto de meterte incluso con las familias de tus adversarios políticos, convertirlos en enemigos por un lado, perseguirlos de esa forma y meterte con las familias. Eso en democracia no había pasado hasta Macri. Había pasado, por supuesto, en dictadura. Y Macri lo inauguró y lo sostiene, porque obviamente acá está la corte macrista, ¿no? Ahí también hay una pregunta en pos de la cuando se habla de la institucionalidad, es por qué una parte del peronismo, algunos que ahora están en el Encuentro Federal y qué sé yo, avalaron esta composición de la corte, que es un papelón, que es una vergüenza, que es volver a la corte de la mayoría automática, pero ahora macrista, ¿no? Nos va a dar mucha vergüenza, ya nos da a algunos, pero yo creo que a todos les va a dar mucha vergüenza en un tiempo,
recordar a Rosenkrantz, a Rosati y a Lorenzetti. Un verdadero despropósito democrático, ¿no? Que esta Corte se maneje con 3 miembros, con la discrecionalidad con la que se maneja, y consagrando este nivel de inequidades y de falta de representación inmenso. Lo de Cristina es solo un botón de muestra de lo que todos los días hace la Corte, que te duerme causas que son importantes para la gente o que podrían complicar a los poderosos, y te apura causas que justamente le dan la espalda a la gente o que persiguen a quienes son representativos de la gente. Ahí Sergio de las Heras dice algo en relación con lo que estábamos hablando que me parece que es interesante como recuerdo, ¿no? Obviamente, ahora es peor que en los 90, dice, porque en ese momento la comida no era tan cara, ahora ni comés, ni hablar de los impuestos. Bueno, es cierto, Sergio tiene razón. Y dice algo más, perdón, que estaba leyendo a primera vista, y que la tasa de interés de la tarjeta por pagar el mínimo es superior al 160%, que es un problemón inmenso que están teniendo las familias. No, se les arma una pelota imposible porque usamos la tarjeta para pagar el gasto corriente, no para, me tenía que comprar unas zapatillas, no sé qué, pero tenía ganas. No, sino para comprar comida, para la cosa más básica. Después vos no podés, para pagar servicios, por supuesto, vos no podés frenar esa pelota en función justamente de que estás pagando menos del total o pagás el mínimo. Se va armando algo que te complica muchísimo la economía. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, ahora en un ratito los leemos a todos, pero justo me crucé con el mensaje de Sergio, que me parecía que era importante en relación con lo que estamos charlando, qué es lo que se está armando, de qué manera los argentinos estamos viviendo o mal viviendo en la Argentina de Javier Milei, pero sobre todo, si discutimos esto, si te lo decimos, si nos encontramos en lugares y lo charlamos, salimos de esta idea de atomización enloquecedora. Che, esto que me pasa a mí, esto que le está pasando a mi familia, ¿me pasa solamente a mí? No, le pasa a un montón de familias. Y ese es mirarse y reconocer el problema es la primera forma de salir del asunto, ¿no? Porque, bueno, después obviamente, como bien escuchábamos a Carlos Tomada, hay que pasar de la oposición a la alternativa. Eso también es importante, pero también se exige con mejor claridad eso por parte de la gente, si tiene claro qué es lo que efectivamente les está pasando. Vamos a cerrar con esto, porque hay de todo en los repasos que habitualmente hacemos, y también están los Alberto Venegas Lynch de la vida. Diputado nacional, ustedes saben, un hombre que estudió en esa universidad de SEADE, ¿no? Que es una universidad de ellos, que se dan entre ellos títulos, terminan siendo doctorados en no sé qué, la escuela austríaca, ridículo, una pavada, pero sin embargo habla de la UBA. La UBA en uno de los en un ranking se publicó ayer, es la única universidad latinoamericana que está entre las 100 mejores del mundo, la Universidad de Buenos Aires. Y sin embargo estos ñatos hablan de la Universidad de Buenos Aires. Ellos no estudiaron en la Universidad de Buenos Aires, capaz que no les daba ni siquiera el nivel para estudiar, o la constancia o la dedicación para estudiar en la Universidad de Buenos Aires o en otras muy serias que hay también en el conurbano, la Universidad de San Martín, la de Loma de Zamora, son muchísimas, la de Quilmes, la de Avellaneda, son muchas en otros lugares, ¿no? Digo, por supuesto la de Córdoba, pero la de Villa María, que es mucho más nueva, es una de las universidades del Bicentenario. Son muchísimas, ellos las denostan generalmente. Cuando ves dónde estudiaron en centritos bastante ridículos, y sin embargo habla Alberto Venegas Lynch de la UBA de esta forma. El proceso electoral no es un botón que gana Milei, estamos en Suiza, es un proceso de transición, de ordenamiento de los recursos del Estado para asignarlos donde debe hacerse. Entonces, a ver, fíjate, sí. Pero te termino con esto. Fíjate lo que pasó con las universidades, es eso. Se resisten a la cuestión de la auditoría cuando la UBA tenía prostíbulos en el subsuelo a la noche. Bueno, ahí está. Lo del prostíbulo en el subsuelo a la noche es una historia viejísima de 2001, imagínate, que era una noticia que había aparentemente una situación en la que sí, efectivamente,
había un grupo de personas que se habían prostituido en el subsuelo de la Universidad de Derecho de la UBA en 2001. Un caso completamente aislado, pero además de completamente aislado, la verdad que yo no vengo acá a defender a la UBA, no hace falta, no tiene ningún sentido. Es solo para entender, me parece que es ilustrativo el audio, para entender cómo estos personajes sostienen este tipo de ridiculeces, porque saben que les garpan en un electorado muy termo, muy ultra, al que le están hablando, y también, obviamente, no ya en este electorado muy termo y muy ultra, sino en el debate público, generan ruido, porque en vez de estar hablando de las cosas que verdaderamente importan, esto, el aumento de la desocupación, por ejemplo, estamos hablando si en la UBA hay prostitución o no, cuando está muy claro que no es un tema preocupante. Y, de nuevo, por eso decía, sostienen la mentira hasta el hartazgo. ¿Por qué? Porque siguen diciendo que en la UBA se niegan a las auditorías. Hubo demostraciones acabadísimas de que no solo en la UBA, sino en las demás universidades, que hay que señalar todo el tiempo, porque son mucho más atacadas que la UBA por el gobierno de Milei, ni hablar de la Universidad de las Madres, pero en todo caso, hablando de otras, también pasa exactamente lo mismo. Todo el tiempo demostraron que no tenían ningún inconveniente con una auditoría. Y sin embargo sostienen esa mentira. Como Macri sostiene la mentira de las 14 toneladas de piedra. Como Patricia Bullrich va a sostener la mentira de que hubo 48.000 personas nada más en el acto de repudio a la condena a Cristina. Sostienen las mentiras porque les ha dicho algún focus group, alguno de estos gurúes a los que le pagan fortuna, que de esta manera van a seguir avanzando. La mentira no se sostiene siempre, de vuelta, lo que decíamos antes, ¿no? El estamos mal pero vamos bien se sostuvo un tiempo, no se sostiene siempre. Es efectivamente así. 3 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11